Amigas, amigos, bienvenidos al Anochecer en la Radio. Soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador, pretendiendo zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM o nos siguen a través de nuestro directo en Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Ahora sí, contamos el cuarto día de marzo y guerra. De nuevo, guerra. Y esto fue algo que nosotros ya anunciamos a finales de 2024. No porque seamos adivinos, sino porque tenemos algún conocimiento de la historia. Y dijimos que nos iban a tocar ver situaciones complejas, difíciles. Y me temo, queridos amigos, queridos seguidores, que lo peor aún no ha llegado. Y es que cuando el ser humano se olvida de su pasado, comienza a repetir en el futuro aquello que no quedó resuelto. De nuevo suenan tambores de guerra que nos anuncian que la humanidad aún no ha despertado, que la humanidad aún sigue utilizando como recurso aniquilar, tratar de acabar con el oponente por no ser capaz de compartir un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan darse. Y para algunos esto es demagogia, es hablar de buenismo. Pero lo cierto es que de nuevo tenemos a gente huyendo de territorios, misiles sesgando vidas y políticos llenándose los bolsillos a costa de todo eso. En fin, desde aquí nuestra condena a la guerra y también nuestra condena a la nefasta labor de nuestros políticos, que a pesar de que tienen la tarea de entenderse, no deciden hacerlo. En cualquier caso, ya saben ustedes que en este espacio siempre encontrarán un oasis donde poder respirar aire fresco, donde poder conectar con la cara amable de la vida que sigue existiendo. Aún siguen existiendo personas en las que se pueden confiar. Quizás no podemos mirar arriba para verlo, pero sí están entre nosotros. Y por eso hoy en el programa del Despertador vamos a dar fe de esta realidad. En los primeros minutos vamos a contar con Francisco Javier Rivas. Él es bombero profesional del Ayuntamiento de Sevilla y además es el presidente de la asociación SOS Ayuda Sin Fronteras. Vamos a estar solo unos minutitos con él porque a él le vamos a dedicar y a su asociación todo un programa más adelante. Pero otra peculiaridad que tenemos es que solo nos acordamos de los demás cuando está pasando la catástrofe y cuando pasan las semanas, cuando los micrófonos se van, cuando las cámaras se retiran, parece que ya no ha pasado nada, que la necesidad se ha resuelto. Y no es cierto, aún hay muchas personas que necesitan ayuda, personas que sufrieron las inundaciones de las lluvias que sucedieron hace más o menos un mes. Con él vamos a estar dentro de unos momentos y también vamos a tener con nosotros en la tarde de hoy a nuestra querida Elena Tobaruela, con la que vamos a hablar de inteligencia emocional para mejorar nuestras relaciones. Antes, evidentemente, de dar paso a todo eso, voy a saludar con el corazón abierto a mi querida colaboradora, Lucía Sánchez. Muy buenas noches, Lucía. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estupendamente y deseando de tratar este tema tan interesante que nos trae hoy Elena. Pues con ella vamos a estar dentro de unos minutos. Te recuerdo que en YouTube, además de escucharnos, puedes vernos y puedes comentar todo lo que quieras, preguntar y bueno, pues compartir con nosotros cómo estás viviendo la situación actual o también qué piensas de lo que Elena nos va a decir. Así es que cuando ya pasan 4 minutos de las 9 de la noche, aquí arranca El Despertador. Bueno, y vamos a dar la bienvenida, como decíamos antes, a Francisco Javier Rivas. Muy buenas noches, Francisco Javier. Francisco Javier, ¿estás ahí?
creo que tenemos problemas para contactar con él. Vamos a tratar de resolverlo. Francisco Javier, ¿nos escuchas? Vale, bueno, vamos a intentar contactar con él dentro de unos momentos. Como les decía, él es el presidente de la asociación SOS Ayuda Sin Fronteras, que es una ONG especializada en emergencias y catástrofes. Vamos a tratar de preguntarle en qué situación se encuentra ahora mismo pues las personas que fueron damnificadas por las riadas que sufrimos aquí, especialmente en la Sierra de Cádiz, y que pues aún hoy siguen sufriendo esta situación. Creo que todavía necesitan ayuda, creo que todavía se puede hacer más para que sientan nuestra solidaridad y nuestra compañía, y precisamente por eso queríamos hoy contactar con alguien que nos pudiera decir un poco, primero, en qué situación se encuentran y segundo, qué necesidades hay en este instante. Creo que hemos recuperado la conexión. Francisco Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estaba esperando vuestra llamada. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas querido participar en esta primera parte de nuestro programa y quiero hacerte dos preguntas muy concretas. Hemos dicho que ya te dedicaremos un programa entero para que puedas extender un poco más esta situación, pero hoy queríamos saber sobre todo dos cosas. En primer lugar, ¿en qué situación está ahora mismo estas personas que fueron damnificadas por las riadas, sobre todo en la Sierra de Cádiz? Pues mira, la constancia que tenemos es que están en proceso de rehabilitación de las viviendas. Algunas han vuelto todas a sus domicilios y bueno, no hay ahora mismo otras noticias. Bueno, decíamos que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, lo verdaderamente desagradable o difícil es lo que sucede cuando ya las cámaras y los micrófonos se retiran de la situación y ya la opinión pública desconoce que estas personas están reconstruyendo una vida y que una vida no se reconstruye en 2 semanas. Entonces esto es lo que nos da pie a hacerte la siguiente pregunta. En estos momentos, ¿cuáles son las necesidades? ¿De qué es lo que necesitan estas personas? ¿De qué manera hay que seguir ayudando? Bien, estas personas, la mayoría, lo han perdido todo el contenido de las viviendas, ¿no? Todo el contenido de las viviendas, pues la inmensa mayoría lo ha perdido todo. Hay que recuperar, ellos están ahora en los procesos, tanto estatales como autonómicos o municipales, estarán valorando sus necesidades, sus primeras necesidades, que será pues reamoblar la vivienda y volver a electrodomésticos, toda esta parte. Muchas personas, pues suponemos que deben de tener sus seguros y demás, harán frente las compañías de seguro, y las que no tengan esa, porque hay personas por su nivel o por su nivel adquisitivo y demás, a lo mejor no estuviesen aseguradas, pues seguramente se hará un estudio a través de estas entidades que os he dicho y las ayudas esperemos que lleguen. No obstante, nosotros, por ejemplo, tenemos contactos con algunos ayuntamientos, algunas asociaciones, Cáritas y demás, que ellos nos demandarán las necesidades prioritarias que tienen y si nosotros podemos ayudarles, pues en ese momento les ayudaremos, claro. Por último, antes de despedirte, Francisco Javier, queríamos saber, aquellas personas que estén escuchando en estos momentos del programa, aquellas personas que nos estén viendo, ¿cómo pueden ayudar? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden dirigir? Bien, nuestra ONG tiene la sede en el Polígono Estore de Sevilla, en el Polígono Estore, en la calle Escarpia, número 4850. Ahí tenemos nuestras instalaciones. Y mi teléfono, que si nos importa se puede dar, claro, es el 663-847070, o en nuestra página web os podéis meter www.sosayudasinfronteras.org. Ahí podéis acceder a nuestra, y ahí os podéis informar, oye, mira, quiero ayudar. Pues tengo un electrodoméstico que puedo donar y en buen estado y tal. Entonces nosotros pues haremos acopio de todo ese material que tenga posible salida y bueno, y en el momento que nos informen
que necesitan, pues intentaremos. Ahora están el proceso de secado de las viviendas. Una vez que se sequen, pintarán, que es lo que de hecho se repararán las partes eléctricas que estén todas mojadas y demás, y a partir de ahí será pues ir reponiendo y darle plenas facilidades para que vuelvan a intentar volver a su vida normal, que va a ser muy complicado porque muchas veces hay cosas que no se pueden reponer, los recuerdos, los cuadros, muchas cosas que se han perdido y esas no se pueden reponer. Pues Francisco Javier Rivas, muchísimas gracias por haber entrado en este momentito a encender una alarma en este despertador para que aquella persona que considere que puede aportar algo pueda encontrar el canal. Le emplazo a que pueda venir próximamente a hablarnos un poco más extensamente de su asociación y de cuáles son las necesidades que en estos momentos está atendiendo desde su asociación, y de entrada le doy las gracias, le mando un abrazo y le emplazo ese día. Pues muchas gracias a ustedes y encantadísimo, ¿vale? Muchas gracias. Venga, buenas noches. Bueno, Lucía, esto es el pan nuestro de cada día. Muchas veces, mientras la realidad está en el medio, está en la tele, está en la radio, pues todos nos solidarizamos, el corazón se nos conmueve, pero ojos que no ven, corazón que no sienten. Muchas veces ya estos lugares no son noticia y a veces pensamos que estas personas ya han resuelto sus problemas. Pero por suerte tenemos herramientas tan maravillosas como las ondas de esta casa, que nos da la posibilidad de recordar, de seguir recordando, de seguir pidiendo ayuda y de darnos la oportunidad de participar cuando haga falta y de arrimar el hombro. Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hacerlo con la invitada que hoy hemos traído. Una invitada con la que ya estamos haciendo negociaciones a ver si viene para quedarse, pero bueno, vamos a darle un poquito de espacio, no la vamos a asustar. Elena Tobaruela, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía, Esteban. Es un placer estar aquí siempre en la casa y buenas noches a nuestros queridos y queridas oyentes. Bueno, el placer es nuestro, estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros para hablarnos de inteligencia emocional. Ya dijimos que íbamos a dedicar un programa al mes a eso, a la inteligencia emocional. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, como se suele decir, aquí estamos. Y hoy traemos un asunto muy concreto, que es la inteligencia emocional para mejorar nuestras relaciones sociales. Es un tema que va a ser el hilo conductor de un curso que desde el Instituto de Inteligencia Emocional vamos a ofrecer el próximo 13 de marzo, aquí en el espacio terapéutico, y en el que, bueno, pues durante 2 horitas y media aproximadamente vamos a tratar de ofrecer esas herramientas que la inteligencia emocional nos ofrece, valga la redundancia, para mejorar nuestras relaciones sociales. La pregunta que quiero hacerte al principio es: ¿qué es lo que tú consideras que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, analizando el contexto social en el que estamos, el momento histórico en el que estamos, la realidad que nos rodea? ¿Cuáles son las cosas quizás que más deberíamos de tener presente, de tener en cuenta a la hora de establecer relaciones sanas con los demás? Pues mira, lo venía pensando justo cuando has hecho la introducción y cuando has hablado con Francisco Javier. Digo, qué oportuno el tema hoy, porque precisamente en esta situación tan crispada, ¿no?, a nivel político y social, y tal y como también estas personas que acaban de sufrir esos daños en sus casas y en sus vidas, pues bueno, pues qué importante es conocer esta herramienta de la inteligencia emocional y sobre todo empezarla a aplicar, ¿no? Y sobre todo, bueno, una cosa que no forma parte de las emociones, pero sí forma parte de nuestro sentir como seres humanos, que sería el desarrollo de la empatía, ¿no? Y cuando hablamos de empatía, exactamente de qué estamos hablando, porque creo que muchas veces la palabra empatía se ha desvirtuado, ¿no? Hablamos de que la empatía es ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo ve la inteligencia emocional el desarrollo de la empatía? ¿Qué es exactamente la empatía? Pues la empatía sería ese ponernos en el lugar del otro, pero más que ponernos en ese lugar, sentir al otro. Es decir, cuando estamos hablando de emociones, es muy importante que reconozcamos primero las emociones que sentimos, y luego, una vez que somos capaces de identificar y reconocer estas emociones, podremos
intuir, podremos empatizar y podremos pues hacer una especie de reconocimiento de aquello que el otro está viviendo, ¿no? Pero precisamente todas estas situaciones tan polarizadas y tan catastróficas como la guerra, ¿no? Pues vienen de un mundo totalmente desconectado. Elena, ¿y estas herramientas, la inteligencia emocional, la traemos ya desde pequeñito, ya desde que nacemos incluso? ¿O...? Qué buena pregunta, Lucía. Pues mira, desde pequeñitos lo que han demostrado muchos psicólogos que han estado estudiando desde la etología, desde la biología, ¿no? Y que han hecho experimentos en diferentes tribus, sabemos que desde pequeños sí que lo que el ser humano incorpora es el reconocimiento muy primario de las emociones básicas y el poder transmitir estas emociones básicas, ¿no? Por eso los bebés desde muy pronto son capaces de sonreír, son capaces de llorar cuando sienten miedo, cuando sienten rabia o tristeza, y esta expresión emocional facial, ¿vale? Sí que la traemos incorporada, digamos, desde que nacemos, ¿vale? Como, digamos, una especie de pack genético para la supervivencia humana, o sea, lo que sería el reconocimiento primario de estas emociones y sobre todo en la expresión facial de otros o de otras, ¿vale? Pero no el saber, por ejemplo, gestionar una determinada emoción, el saber qué me pasa en determinados momentos, porque esto, por desgracia, bueno, por suerte o por desgracia, pues la cultura, las creencias, la educación que recibimos desde pequeños y pequeñas va a limitar mucho el desarrollo, la expresión, digamos, normal o sana de estas emociones. Pero sí que este primer reconocimiento facial de las emociones básicas sí que lo traemos incorporado desde que nacemos. O sea que no nos queda otra que seguir entrenando el resto de la vida, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y cuál es el error más común que podemos cometer cuando pensamos que tenemos inteligencia emocional, ¿no? Yo ya tengo inteligencia emocional, yo con esto ya es suficiente. Bueno, ahí cuando una persona tiene inteligencia emocional tendría que demostrar que a sí misma se comprende, que no reprime ninguna emoción, ¿vale? Porque muchas veces decimos, sí, yo soy muy inteligente, ¿no? Nos pasa mucho en consulta o en la vida cotidiana, no, yo soy muy empático, yo soy muy empática, ¿vale? Pero ¿cómo gestionas tú determinadas emociones, no? Yo le haría siempre esa pregunta. Y también sí, son capaces de reconocer todas las emociones básicas, porque muchas veces estamos confundiendo sensaciones físicas o corporales o sentimientos o estados de ánimo con emociones básicas. Entonces, pues yo le haría esta pregunta: si esta persona es capaz de reconocer, identificar y gestionar las emociones básicas, reconocerlas, identificarlas y gestionarlas en los otros, genial. Y también eso, ¿no? Pues no liarse o no confundirse con otros términos. Ciertamente, aunque nosotros no estamos centrándonos exclusivamente en el ámbito de la pareja, pero uno de los, digamos, de las zonas que más, que más intensamente vivimos esa relación con los demás es el ámbito de la pareja. Y una de las cosas en las que más sufrimos no tener esas herramientas de la inteligencia emocional para desarrollar ese tipo de relaciones es precisamente en el ámbito de la pareja. ¿Cuál dirías tú, desde tu conocimiento, que son las bases de una relación de parejas sanas? De una relación de pareja sana. ¿Qué es lo que cualquier pareja debería de cuidar, debería de regar, debería de observar como bases de esa relación sana? Pues mira, una pedazo de pregunta que esto da también para muchos másteres y para muchos programas. Pero yo diría que es fundamental que exista autenticidad, es decir, que los dos miembros de la pareja sean capaces de mostrarse tal y como son al otro, porque esto genera después muchos conflictos, genera después muchos pensamientos negativos, ¿no? Cuando no soy capaz de mostrarle a mi pareja que estoy enfadada, por ejemplo, o que siento miedo ante determinada situación. Entonces, uno de ellos yo creo que sería la autenticidad. Luego también considero fundamental una buena comunicación, y ahí pues esto nos da para toda la vida. Esto nos da para toda la vida el perfeccionar esas herramientas, el poder pulir cómo me expreso y desde dónde lo hago, y bueno, pues yo creo que también la lealtad, la sinceridad para poder expresar todas estas emociones,
Y por supuesto también el compromiso, ¿vale? Una de las cosas que estoy notando más tanto en la sociedad como en terapia es pues que las personas, en cuanto que ven este lado más auténtico o más vulnerable de una persona, ya empiezan a titubear, ¿no? Bueno, pero es que me ha dicho esto, me ha dicho que se enfada, o me ha dicho que tiene miedo, ¿no? Entonces ya empezamos ahí a titubear, ya empezamos a conectar con las heridas y empezamos a intentar abandonar la relación, nos la cuestionamos. Y esto sí es algo muy común. Porque es muy fácil alienarse, ¿no? En el tema de la relación de pareja, muy fácil salir de ti y tratar de como entender la situación desde cómo la está entendiendo el otro, para tratar de que el otro no me abandone, no me rechace o no me agreda. Es muy fácil ahí abandonarse, ¿no? Y leer la situación desde donde yo creo, porque además yo no sé cómo la está viviendo el otro, pero como yo creo que el otro puede estar viviendo esto, ¿no? Exactamente, eso es uno de los errores más comunes que nos encontramos cuando hay dificultades de comunicación y de gestión emocional, que muchas veces ella se está interpretando, no es que te has enfadado, es que ya me estás mirando con la cara, ¿no? Y yo siempre digo en terapia de pareja, no interpretamos nada, aunque llevemos 15 años con la persona que tenemos al lado, no interpretamos, preguntamos, ¿cómo te ha sentado esta situación? ¿Cómo te ha sentado este comentario? ¿O cómo te has sentido cuando ha pasado esto? ¿Vale? Yo creo que esto es como muy básico y a la vez poco frecuente. Vale, pues en todo esto la escucha real juega un papel súper importante. Pero ahora una pregunta incómoda. ¿Y si este patrón se repite y se repite? ¿A qué patrón te refieres, Lucía? Pues al que estamos hablando, al de conflicto, al de... Claro, bueno, pues ahí habría que plantearse diferentes opciones, ¿no? O bien asistir a terapia de pareja, o bien también, y esto pasa mucho y es muy común, ¿no? El nivel de introspección, de autoconocimiento que cada uno tiene. Esto es muy importante porque si yo no soy capaz de mirar al otro, empatizar con su punto de vista o ser capaz de entender que puede vivir las cosas desde otro lugar muy diferente al mío, pues imagínate, ¿no? Nos encontramos ahí con una vorágine que puede dar lugar a una relación con mucho sufrimiento, a una relación muy conflictiva, a una relación dañina, ¿no? Por no poner la etiqueta tóxica. Sí, incluso puede estar activándonos cosas que estamos viendo reflejados en la otra persona, ¿no? Exactamente. O sea, que tenemos que mirarnos a nosotros antes de... Exactamente, yo creo que la mayor parte de los conflictos se debe un poco a esto, ¿no? Estoy ahí, como decía Esteban, proyectando mi película, lo que yo creo que el otro está sintiendo, o por los motivos que creo que el otro se está distanciando o enfadándose, y bueno, pues está claro. Lo que sucede es que también es cierto que quizás tenemos una necesidad de esta relación romántica que para muchas personas es su principal objetivo cuando están solteras, cuando están solteros, cuando no están no tienen una pareja, ¿no? Esta necesidad imperiosa de que parece que si no tengo pareja me falta algo fundamental en mi vida, ¿no? ¿De dónde crees que nace esta necesidad de que sí o sí tenemos que tener pareja porque si no es que hay algo roto en nosotros, hay algo que no funciona? Pues qué interesante esta pregunta también. A mí me vienen dos ideas, ¿no? Importantes en este aspecto que tú comentas, Esteban. Por un lado, las creencias, ¿vale? Las creencias que socialmente están instauradas, los modelos de los que venimos, como yo siempre digo, de todos nuestros antepasados, ¿no? Al final, abuelos, papá y mamá, generalmente, aunque ya en la etapa de nuestros padres era otra generación donde se empezaron a dar las separaciones, los divorcios, pero realmente hemos recibido desde muchas generaciones atrás este concepto de que bueno, que como que es muy importante, ¿no? Encontrar esta pareja, y siempre se me viene el ejemplo, sobre todo hacia las mujeres. Creo que hay más presión incluso que hacia los hombres por esa etiqueta que estigmatizaba a las mujeres hace un par de generaciones cuando le decían lo de soltera te vas a quedar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado están esas creencias sociales y culturales. O como sigas así te vas a quedar solo. Efectivamente, exactamente, esas creencias sociales y culturales, ¿no? Y luego también, pues, esta falta de autoconocimiento o de experiencia, donde a lo mejor la persona ha sentido o ha recibido muchas veces este mensaje, pero no ha tenido la vivencia de permitirse estar solo o sola. ¿Y qué es lo que ha implicado, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando te has quedado solo o sola?
no has podido tener ese margen o esa vivencia de poder afrontar lo que significa la sociedad, te iba a decir, la soledad. Sí, no, porque yo creo que es verdad que hay mucha gente que no se han dado cuenta de que cuando nos quedamos solos estamos en muy buena compañía. Efectivamente, yo siempre lo digo, y bueno, y si nos vamos a lo personal, pues cuando también yo tenía estas creencias las he tenido cuando era jovencita, y cuando, bueno, pues tuve una ruptura tremenda de 10 años, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer sola? Yo misma me lo planteaba como psicóloga y todo, ¿no? Y luego pues te das cuenta que la soledad es enriquecedora y que tiene unos matices que nos ayudan mucho a autoconocernos y a seguir creciendo. Bueno, pues algo que también nos ayuda a conocernos es los consejos que nos van a dar nuestros patrocinadores. Vamos a escucharlos en un momentito y seguimos con Elena Tobaruela. Onda Capital 95.1 FM. El espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez te ofrece un lugar para superar tus problemas de relación, falta de autoestima, apatía, depresión, estrés o ansiedad, además de coaching psicoemocional para desarrollar tu mejor versión. Estamos en calle Arquitectura, Torre 6, planta 10, módulos 5 y 6, en el teléfono 633-650628. Más información en soyestebanvázquez.com. La radio que puedes escuchar y ver en directo.
ondacapital.es. Pues son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Y en este momento del programa, como siempre solemos hacer, queremos mandar un abrazo enorme a todas las personas que nos escuchan de día cuando aquí es de noche. A todos los que os descargáis el programa desde la plataforma iVoox. Queremos daros las gracias de corazón. Y además, creo que es justo decir, habréis vosotros echado de menos aquí a nuestra querida Sara. Y es que hemos tenido que separar nuestros caminos. Sara ya no va a estar con nosotros, pero siempre vamos a tener muy presente y con el corazón abierto todo lo que nos ha aportado en estos programas que hemos compartido, y estoy seguro de que su alegría, su aroma, su buen rollismo, pues se queda con nosotros. Hay una parte que le robamos y nos quedamos con nosotros. Así es que desde aquí te mandamos un abrazo enorme, Sara, y sé que la audiencia no va a ser la misma, o al menos los sentimientos de nuestra audiencia no van a ser los mismos, porque te echaremos de menos. Pero bueno, esto a veces la vida nos obliga a vivir situaciones que al principio pueden doler, pero que igual también tienen sentido. Nosotros continuamos hoy aquí con Elena Tobaruela hablando de inteligencia emocional, hablando de la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito de las relaciones, y justo antes de irnos al espacio para patrocinadores, pues estábamos hablando de esto de sortera te va a quedar, sortera, que decía la canción, ¿verdad? ¿Cuántas veces de pequeño, pues alguna vez se nos ha escapado ese, como sigas así te va a quedar más solo que la una, ¿no? Y que como eso quizás a veces ha generado una necesidad de tener pareja como una garantía de que efectivamente soy bueno y soy querible, ¿no? Eso es, y también aparte de estas cosas que hemos hablado, ¿no?, de las creencias sociales tan arraigadas, sobre todo de los patrones de relaciones antiguos, ¿no?, que al final, bueno, pues son los que nosotros hemos visto. Y hablábamos también de esta parte del estigma, de que no, muchas veces las personas no tienen ese recorrido vital como para enfrentarse, y también está como asociado a las emociones, porque es lo que nos compete en este espacio, como esa creencia de que el otro es el que tiene que sostenerme, como que yo misma o yo mismo no sé hacerlo por mí mismo, ¿no? Y entonces pues busco a una persona que me dé continuamente apoyo, que me dé sostén, que está claro que en la pareja esa es una de sus funciones, pero no volcar todo, ¿no?, sobre esa persona, o sobre cuando yo tengo una emoción que no tolero, cuando estoy enfadada o cuando tengo miedo, ya directamente recurro, ¿no?, a esa persona para que me haga de sostén, para que me haga de calma, porque ahí pues no hay a lo mejor ese autoconocimiento, ese trabajo personal necesario, ¿no? ¿Cuánto daño nos ha hecho Disney, Muchísimo. También nos ha aportado mucho entretenimiento, también nos ha aportado mucha fantasía. Sí, también es verdad. Bueno, otro ámbito importante para trabajar la inteligencia emocional en las relaciones es el ámbito de la amistad, ¿no? Porque yo siempre he dicho, y creo que no me equivoco, que el ser humano necesita antes una manada que una pareja. Precisamente si atendemos a esa realidad biológica del ser humano que le lleva a ser un ser gregario, a un ser que necesita, pues eso, crear una manada, una tribu, una sociedad. ¿Qué elementos tenemos que tener especialmente en cuenta desde el punto de vista de la inteligencia emocional para tener relaciones de amistad sanas? También pedazo de pregunta. Es que aquí somos muy certeros con las preguntas. Bueno, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Pero si tuviéramos, como ya están canalizándolo y al hilo de las emociones, por ejemplo, ser capaces de expresarnos con asertividad con esa persona, ¿no?, que es mi amigo o mi amiga. Oye, esto me ha sentado mal, esto me ha molestado, ¿no? Porque también así pues doy lugar a poder resolver algún conflicto. Y bueno, pues ser también ponernos, o sea, intentar como conocer a esa persona, ¿no? Tener una relación profunda, donde yo soy capaz de conocer a esa persona, al igual que soy capaz de conocerme a mí mismo o a mí misma, ¿no? Al final yo no puedo tener una relación de amistad más profunda del nivel que soy capaz de conocerme a mí mismo o a mí misma. Me voy a mover en diferentes planos, ¿no? O en diferentes tipos de amistad o de relación. Y en el mundo laboral, porque la amistad, al fin y al cabo, tú puedes decidir tomar distancia, después volver, pero en el trabajo
tienes que ir, estés bien, estés mal, te lleves mejor con el jefe, con los compañeros, con las compañeras. ¿Cómo gestionamos en el mundo laboral? Totalmente, Lucía. Y bueno, pues abrimos otro melón, que yo creo que, bueno, ahí también sería muy importante la expresión de cómo me he sentido o qué cosas quiero permitir o no permitir, aunque estemos hablando de un ámbito laboral, o aunque yo tenga que hablar por ello con mi jefe o con mi jefa, ¿no? Y transmitirle, oye, pues esto a mí me ha sentado mal, o este fenómeno que se da mucho, ¿no? Cuando llegamos a quemarnos porque llevamos asumiendo durante mucho tiempo mucha carga de trabajo, mucho estrés, y no somos capaces de decir, me siento estresada, me siento estresado, y quiero darle una solución a esto antes que llegar a una baja o a llegar a un síndrome del burnout. Lo que pasa es que ahí entra mucho en juego el miedo de muchas personas a perder el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que están aguantando una situación muy dura y que cuando tú planteas siquiera la posibilidad de, oye, ¿te has planteado si realmente tú te puedes permitir seguir soportando esto? Porque a veces la salud nos da a elegir entre mantener tu puesto de trabajo, la salud no, la vida nos da a elegir entre mantener tu puesto de trabajo o seguir conservando una buena salud, ¿no? Y creo que, sobre todo en nuestro país, tenemos muy metidos en la cabeza esto de, por lo menos, ¿no? Yo siempre digo que con referencia al trabajo, los discursos son muy parecidos a los que muchos confesores o muchas familias les daban a las mujeres hace 50 años, cuando a lo mejor eran maltratadas por sus maridos, ¿no? Y el confesor o la familia a veces les decía, bueno, hija, pero por lo menos tienes un plato de comida, tienes un techo, aguanta, ¿no? Y eso que nos parecería aberrante en este momento, resulta que es un discurso muy parecido al que tenemos en el trabajo, ¿no? Bueno, pero por lo menos tienes un sueldo, por lo menos tómatelo con filosofía, ¿no? Porque al fin y al cabo vas allá a ganar dinero, y que tenemos un discurso muy pesado en el que al trabajo quizás le estamos dando un peso, una fuerza enorme, ¿no? Exacto. Además, bueno, los casos que a mí me vienen a nivel laboral ya son personas que están tan quemadas por toda la situación de estrés que han soportado, por toda la sobrecarga y por no haberse expresado, que bueno, ahí cuando empiezan en terapia empiezan a tomar responsabilidad tanto de cuidarse como de poner límites, ¿no? Y como de ser capaz de darse cuenta que por ese miedo precisamente pues han llegado a una situación de baja o a una situación de plantearse que si tengo que dejar el trabajo ya lo dejo, porque desde luego lo que no quiero es enfermar o no quiero empeorar o no quiero llegar a somatizar, ¿no? Este estrés y estas vivencias que al final pues bueno, que se pueden acabar incluso en un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que la persona incluso ya el domingo empieza a rumiar, no quiero ir al trabajo, no me quiero levantar, y pueden acabar en depresión cuando ya hemos soportado tantas cargas, tanto miedo y tanto estrés, que al final nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, pues no nos da ese bajón, ¿no? Nos hace que el nervio vago dorsal entre en juego y ya ahí nuestras opciones son mucho más limitadas. Y te quiero poner el caso de Manolo, que va a tu consulta y expresando todo esto. Manolo está hasta las narices del jefe y del trabajo, pero es que es el único sueldo que entra en casa, ¿no? Hoy yo he tenido a una persona que va a venir a consulta que por teléfono me ha dicho, es que yo soy la que sostiene la economía en mi casa, entonces yo no me puedo permitir dejar trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones desde la inteligencia emocional que la psicóloga Elena Tobaruela le daría a esa persona? Que hay muchos Manolos, ¿eh? Sí, está claro. Manolos son muchas personas. Manolos y Manolas, porque efectivamente, como tú bien decías, ¿no? Veníamos de una cultura, yo la llamo la cultura de la España de la posguerra, que además la gente te habla de que necesito esto porque es mi pan. Y yo digo que no, que en 2026 no te vas a quedar sin pan. Te podrás quedar sin salir un sábado por la tarde, pero sin pan no te vas a quedar, ¿no? Entonces, como esa cultura y ese miedo de la posguerra que lo tenemos todavía ahí, pues yo le diría que se escuche cómo te sientes. Cómo te sientes en esta situación en la que tú eres el único sostén o la única sostén de tu casa, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Pues para empezar a trabajar, ¿nos podrías poner tú un supuesto práctico de cómo hacerlo? Tomamos conciencia de que necesitamos hablar desde la calma, escucharnos, pero ¿cómo empezamos a hacerlo? ¿Cómo empezamos, no? Pues mira, pequeños espacios de introspección, donde, por ejemplo, Lucía, yo me voy a dar un paseo y en ese paseo pues me planteo, ¿no? Venga, ¿qué me ha pasado hoy en el trabajo?
pues porque muchas veces las personas te dicen, estoy enfadada, pero después dicen, no, en realidad no era enfado, era miedo. Me ha dado miedo porque mi jefa me ha dicho que ha entrado otro proyecto, pero que no hay más personas para cubrir y he sentido miedo, ¿no? Pues esto sería muy importante, ahí conecto con la emoción. Y después preguntarnos qué he hecho yo con esa emoción, cómo me he cuidado yo del miedo, o cómo hay personas que no se permiten tener miedo, aunque lo sientan, uy, no, yo tengo que seguir para adelante, mi jefa ha puesto sobre mí muchas expectativas, tengo que ayudarla porque en este momento la empresa está muy desbordada y como que estoy ahí en una buena posición, ¿no? Y pues ahí estoy anulando ese comportamiento de lo que me está pidiendo el miedo, la emoción, ¿no? Elena, ¿y cómo cambia una persona desde tu experiencia profesional cuando empieza a trabajar en este tema, empieza a profundizar y pasa el tiempo y afronta las situaciones? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista profesional? Pues mira, desde mi punto de vista profesional es súper gratificante, Lucía, porque ves a una persona al principio, normalmente las personas suelen acudir a terapia como, bueno, afortunadamente se está cada vez más generando una conciencia de salud mental, de que es bueno cuidarse, se está desestigmatizando el ir al psicólogo o a la psicóloga, pero ves a una persona al principio muy perdida. Muchas personas vienen con síntomas depresivos, conectando mucho con la tristeza, ¿no? Ya que estamos hablando de emociones, o conectando mucho con el miedo, porque hablamos también vemos perfiles que conectan con la ansiedad, y ves ese cambio, ¿no? Como paulatinamente la persona se conecta, es capaz de expresarlo, es capaz al menos de gestionarlo, de buscar otras estrategias, de verlo desde otro punto de vista, y ahí ves como en diferentes áreas la persona mejora, a nivel de comunicación con la pareja, como hablábamos antes, a nivel de mejorar la sintonía con los amigos o incluso cambiar de grupo de amigos si el anterior no le beneficiaba, y ves cómo la persona va tomando decisiones desde un lugar mucho más consciente. Y qué importante es no tener líneas rojas ahí, ¿no? Porque es como que muchas veces ya previamente nos ponemos las líneas rojas, es decir, voy a ver qué puedo hacer, pero teniendo en cuenta de que yo este trabajo no lo puedo dejar. Exacto. Voy a ver qué puedo hacer, pero teniendo en cuenta que yo esta responsabilidad dentro del trabajo o esta cosa que yo tengo, por ejemplo, tengo en consulta a una chica que es todóloga. Yo le he dicho que el problema de tu trabajo es que tú eres todóloga. Y claro, a un jefe no hay cosa que más le guste que tener a un todólogo de empleado, ¿no? Y al buen empleado o empleada en España se le premia con más trabajo. Efectivamente. Entonces, qué bien que cada vez confías más en mí para darme más trabajo, aunque eso no va en correlación al sueldo. Pero a lo que voy es que muchas veces queremos introducir un cambio, pero sin mover nada. Porque efectivamente plantearnos pues igual tengo que cambiar de trabajo. Y cambiar de trabajo no significa que ya dejo y ahora no, pero a lo mejor sí que tienes que abrir una búsqueda activa de empleo mientras estás trabajando. Dar por finalizada tu etapa ahí. Y igual que hay muchas parejas que pasan el duelo antes de dejarse, ¿no? Porque Exacto. Eso pasa muchas veces, que la relación se termina antes de cesar la convivencia, como decían con Marichalar y Elena. A veces también uno tiene que cesar la convivencia, aun estando dentro del trabajo, y decir, vale, mi etapa aquí ya se ha quemado, entonces voy a seguir estando aquí mientras que encuentro otra cosa, pero ya mi energía no está en estar aquí, está en buscar a eso. Y muchas veces que parece que no nos merecemos ese cambio, como que nos da miedo al cambio, o simplemente sentimos que no nos merecemos tener un trabajo en el que a lo mejor voy a ganar lo mismo o más, pero sin tener lo que me está quemando de ¿no? Exacto, hay que empoderar a la persona, hay que conectarla, hay que hacer que conecte, porque nosotros no hacemos ese trabajo. ¿No somos electricistas? Exactamente, cuando te viene la persona, a ver lo que tú haces, ¿no? Y yo digo, bueno, no te equivoques, el trabajo lo haces tú, pero yo te voy marcando las señales de tráfico, ¿no? Entonces, cuando la persona, yo creo que es que para eso es muy importante ese autoconocimiento que proporciona la inteligencia emocional. Cuando tú eres consciente de que tú has ido al trabajo, por ejemplo, 3 días sintiendo un miedo, ¿no? Y luego lo puedes además evaluar con escala del 10, ¿no? Y tú dices, ostras, que siento 10 de miedo de lunes a jueves. O que es que me está enfadando esto de tal forma que yo luego llego a casa y no soy capaz de tener una buena conversación con mi pareja, de disfrutar a lo mejor de mis niños, de mi perro, de mi tiempo libre, ¿no? Y entonces ahí la persona va tomando también conciencia de cuál es el peso. Pues
nada, Elena, yo te quería dar las gracias por toda la claridad con la que nos estás hablando esta noche, y yo me quiero quedar con una cosita, y es que entiendo que no reprimir lo que sentimos, sino aprender a entenderlo y a gestionarlo con conciencia es lo que nos va a hacer ir avanzando, ¿verdad? Y me gustaría dejarle también a las personas que nos están escuchando desde casa esa reflexión, ¿no? Cuando yo me estoy comunicando, ¿lo estoy haciendo desde la reacción o desde la conciencia? Para buscar la línea e intentar encontrar ahí el equilibrio. ¿Y qué clave podemos encontrar a la luz de lo que acaba de decir ahora mismo Lucía para saber si estamos actuando desde la conciencia o de manera proactiva o de forma reactiva? Pues mira, también buenísima pregunta, las dos. La reflexión de Lucía me gusta mucho porque es muy importante, ¿no? Saber desde dónde me muevo. Y yo creo que la clave es cuando yo he reaccionado impulsivamente, desde la emoción que sea, y luego no soy capaz, no tengo una claridad de pero qué me pasaba, tenía miedo, tenía rabia, estaba triste, estaba sorprendida, tenía asco, tenía alegría, ahí probablemente si yo reacciono de una manera muy rápida y muy impulsiva lo haya hecho desde la inconsciencia, y si soy consciente por mi patrón fisiológico, ¿no? Por todas las características que la emoción produce en mi cuerpo, de la emoción que estoy sintiendo, pues ya ahí tengo un nivel más de conciencia. Y luego cómo he gestionado esa rabia, esa alegría, ese asco, esa sorpresa. Esto es muy importante, ¿no? Y esto es lo que precisamente vamos a trabajar en nuestro taller del viernes 13. Que sí, que al final nos hemos puesto aquí a hablar y hablar y hablar y no hemos dicho nada de nuestro libro, y hemos venido aquí a hablar de nuestro libro también. Hoy sí vamos a hablar de nuestro libro. Vamos a hablar de nuestro libro. Elena, ¿qué es lo que se va a llevar la gente que el próximo 13 de marzo decida echar la tarde con nosotros en ese taller de inteligencia emocional para mejorar las relaciones sociales? Pues yo creo que se va a llevar más conciencia de desde qué lugar está viviendo determinadas situaciones, y por supuesto más herramientas prácticas, porque siempre lo trabajamos de una forma práctica y dinámica, con ejercicio. Esteban siempre mete esta parte más teórica y yo meto esa parte un poquito más práctica, donde la persona va a tener herramientas tangibles para poner en marcha y mejorar sus relaciones y cómo expresa las emociones, sobre todo cómo gestionar los pequeños conflictos, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito amistoso y de pareja. De hecho, también hemos elaborado un breve manual, pero que tiene quizás las claves más importantes de aquellos asuntos que tenemos que tener en cuenta para, desde la inteligencia emocional, emplear esas herramientas que nos van a ayudar a comunicarnos mejor, a comprender mejor y a colocarnos mejor, sobre todo esto, a la hora de relacionarnos con los demás. Bueno, Elena Tobaruela, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí, entre esos ojazos que tienes, que llenan cualquier pantalla, y esa sonrisa, ¿verdad?, que le alegra las penas hasta en un tanatorio. A mí me gustaría que esto fuese más a menudo. Muy bien, caer. Muy bien. Lo dejo caer. Lo pensaré para que no sea una respuesta inconsciente. Que sea proactiva y no reactiva. Vale, pues ahora después voy a tratar de echar mano de mi 2 y voy a ver si consigo manipularte un poco emocionalmente para que decidas venir más a menudo. Gracias de corazón, querida. Ha sido un placer estar aquí con los dos, con Lucía y contigo, y en la casa, y por supuesto hablando de lo que tanto nos gusta y tan necesario es. Nos vemos el viernes día 13 en nuestro taller. Perfecto. Bueno, querida Lucía, si tuvieras que quedarte con un titular, si tuvieras que decir cuál es ese sabor que te deja el paso de Elena Tobaruela por aquí, ¿qué me dirías? Pues que nos vemos en el taller, porque creo que tengo mucho que aprender y creo que va a ser el sitio idóneo para empezar a trabajar ese tema. Así Bueno, que... qué guay que nos vamos a reencontrar allí. Apuntadme. Vamos a reencontrar allí. Bueno, ¿qué te gustaría dejar hoy a nuestros oyentes a modo de rúbrica, a modo de firma, a tenor de lo que ha movido en ti, lo que hoy hemos hablado, lo que hoy se ha puesto encima de la mesa? Pues eso, que no reprimamos
nuestras emociones, las cosas que sentimos cuando estamos en una conversación o en una pelea, cuando estamos en situaciones tensas con familiares, con amigos, que intentemos hacerlo pues desde nuestro yo adulto y no desde esas heridas que traemos de nuestros niños y de nuestras niñas de la infancia, para que sigamos haciendo cosas buenas por nosotros y que se traduzcan después en realidad a cosas buenas también por los demás y que crezcamos todos juntos. Yo estoy pensando en mandar alguna invitación a Trump, a Netanyahu, a Pedro Sánchez, que lo necesita también mucho. Creo que es importante que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que estamos sufriendo como sociedad tiene que ver con el hecho de que tenemos la inteligencia emocional de una ardilla. Cuando oímos hablar a este señor del pelo naranja, estas bravuconadas, ¿no? Queriendo imponer, y es una imposición clara, ¿no? Esa forma de articular sus discursos. O cuando vemos que entramos en un discurso absolutamente demagógico por parte de otros, que piensan que la paz es una especie de árbol que solo se riega desde la oración, pues nos damos cuenta de que efectivamente nos falta mucha inteligencia emocional. Así es que, si me ayuda, vamos a repartir unas cuantas invitaciones, a ver si se apunta alguien al taller también. Igual le viene bien. Lo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Nos vemos el miércoles que viene y ahora tú y yo nos vamos a quedar un ratito para despedir este programa. A veces la vida te coloca en la difícil decisión de mantener cerca a esas personas que quieres y que valoras, o ser fiel a ti mismo y a tus sentimientos. Y cuando eso pasa, es difícil y duele mucho. Y no voy a ser yo quien te aconseje qué es lo que tienes que hacer, porque ni tan siquiera yo tengo claro algunas veces qué es lo mejor. Pero sí quiero decirte algo. Eres la única persona que va a estar contigo desde que abriste los ojos por primera vez a este mundo y hasta que los cierres definitivamente. Trata de cuidar a ese compañero de viaje. Con este mensaje te dejo esperando que el miércoles que viene seáis todos los que habéis ido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.